amigos, conversando aquí con nuestro panel de expertos que esta mañana están con nosotros aquí en Creciendo Juntos. Y la siguiente pregunta es que los docentes de educación primaria indican que un niño de 4 años no tiene por qué saber escribir su nombre completo. Pero ustedes en el informe usaron este indicador para niños de 4 a 5 años y 11 meses. Sí, y no solo usamos ese indicador, como usamos otros indicadores de desarrollo cognitivo grueso, usamos indicadores también de saber colores. Montamos, o sea, pusimos juntos una serie de indicadores que tenían un origen allá de bebé hasta uno llegar adelante y con criterios usados para la preescuela. Hicimos una combinación de indicadores nacionales e internacionales para que uno reflejara la expectativa. Ahora, lo que yo pregunto, y pregunto tal vez más como padre, es si no es verdad que uno ve que algunos niños antes de llegar a la escuela ya saben mucho más que otros. Es ese sentido de igualdad que uno intentó poner en el informe, porque es un informe de desarrollo humano. El desarrollo humano es de oportunidades, de capacidades para todos desde pequeños. Nosotros no podemos tener dos criterios distintos. No podemos decir que los hijos de los ricos van a una preescuela donde se trabaja eso, donde se trabajan números ya con 4, con 5 años, y decir que para los hijos de los pobres está bien solo hacer otra cosa. Entonces, usamos sí criterios máximos, pero son criterios de igualdad. Bien, también el hecho de las infraestructuras de un hogar, por ejemplo, la falta de agua potable, la electricidad, ¿cómo influyen en el desenvolvimiento de ese niño? Sí, un hogar donde no existe energía eléctrica, pues es un hogar muy pobre. Es un hogar donde los alimentos no son iguales. Por ejemplo, es un lugar donde de noche no se le puede leer un cuento al niño. Y en Panamá, desafortunadamente, todavía hay comarcas donde el servicio de energía eléctrica no llega. Eso es como un indicador de que en condiciones de mucha pobreza realmente los niños sufren porque no tienen las condiciones básicas de nutrición, de salud y las formas de trabajo. La pobreza, una de las implicaciones que tiene es que los padres y la madre tienen que dedicar toda su vida a ganarse la vida, llegan al hogar cansados, no tienen el tiempo, no solamente en el campo, también en la ciudad, pero no tienen el tiempo para hacer esas cosas sencillas con los niños, que es estar con ellos, es compartir la vida. Por eso, por supuesto, la pobreza extrema y esta falta de infraestructura es algo que Panamá tiene que terminar de remediar porque esos niños están en desventaja. Bien, y justamente la siguiente pregunta es eso, la desigualdad económica, la desigualdad en cuanto al acceso de salud de estos niños, los cuidados con amor, por ejemplo, que no se pueden dar porque hay una situación obviamente familiar que se vive, siguen siendo una brecha definitivamente dentro de la vida de estos niños y niñas panameños. Entonces, la verdad es que ¿quién pierde, no? Pero antes de responderme esto, vamos a recibir una llamada que tenemos. Hola, buen día. Mira, muy buenos días. Yo soy una madre y mi esposo es jubilado. Mire, yo soy la de hijo más con la niña. Va para segundo grado, es una niña excelente. La tenía de los 2 años y medio en una biblioteca de las esclavas, que aquí mañanita hay para todos los pobres, lo que sea. Lo que sucede es que hay unas mamás que me dicen, ay, tú sí tienes para tener. Mira, yo cuando salgo de mi casa yo hago todo, dejo todo para dedicarme a mi hija. Usted sabe que la niña ahora, desde los 3 años se aprendió las tablas, las multiplicaciones, suma, todo. Cuando la maestra me dice, ¿qué hago con tu bebé? Que ella termina primero que todo. Digo, yo no sé qué hace usted con usted, es la mamá de la escuela y yo soy la mamá de la casa. Entonces, hay mamás que me dicen, sí, que le regalaron las notas a la bebé. La niña me ocupa el primer puesto por nivel de segundo grado de la ciudad Jardín Mañanita. Esa es la envidia que le tienen me tienen a mí y a mi hija porque dice que donde yo saco de cabeza. Entonces yo hice como una reunión, yo le expliqué cómo era. Dice, no, que yo no tengo tiempo, pero si ustedes vienen y van a estar allá frente a la escuela, hay una barriada, que se pasan chingueando y tomando las mamás. Entonces, ¿qué tiempo van a tener? Gracias. Bien, como no, muchísimas gracias. Bueno, más que nada un comentario de cómo se estimulan y los beneficios o no beneficios. Ahora también los niños maduran de diferentes edades, ¿no? Sí. Ahora, una cosa que es verdad es que uno dedica, tanto cuanto pueda, gran tiempo de su vida para ser un profesional.
pero cuando llega la parte de ser un padre, una madre, uno cree que es natural. O sea, yo vuelvo a lo que hablábamos antes, Al inicio, es sí. necesario dar atención, prepararse, tener conocimiento, saber desde aspectos de nutrición de los niños hasta cosas que pueden ser muy sencillas, o sea, que gatear es importante, que andar de gatas es importante, que tener tiempo para un niño para hacer dibujitos, que es su destreza, que es su cerebro que está se desarrollando, reconocer que es importante para el futuro, no solamente del niño, pero para el futuro del país, una hora que un padre o una madre pueda tener, es un mensaje muy importante del informe. Y muchas veces nosotros nos deparamos con los conceptos grandes, ¿no? Pobreza, desigualdad, y uno no sabe lo que hacer porque son cosas muy complejas. Pero lo que estamos diciendo en este informe es que teníamos antes, en 2008, mitad de los niños de primera infancia en pobreza en Panamá. Hoy tenemos menos, tenemos 4 en cada 10, está bajando, o sea, ha mejorado en Panamá, pero para que mejore todavía más, para reducir la pobreza, hay que mejorar la primera infancia. O sea, la primera infancia es una estrategia fundamental de mejoría de la pobreza, de disminución de la pobreza en el país. Y cuando uno hace eso, uno disminuye la desigualdad también. Entonces, en otros países uno va a ver qué es el medio ambiente. Hacer un gerenciamiento de sus ecosistemas es la mejor manera de reducir pobreza. En Panamá es la primera infancia. Pero hay también que ver, y nuestro informe habla de eso, de que es importante pensar en los jóvenes. Los jóvenes ya fueron niños, o sea, es importante políticas para ellos también de corto plazo, porque para los niños no es cuestión de un gobierno, de 2, son más gobiernos. O sea, es una trayectoria que es necesario plantearse para eso, pero tampoco solo de gobiernos, porque hay que hacer dentro de las casas, dentro de los hogares. Sí, justamente un poco uniendo las preguntas de lo que hemos venido conversando, exacto, estas brechas que se dan o que están ya reflejadas en este informe y que nos damos cuenta un poco en cuanto a lo que ustedes a través de este estudio dan a conocer es quiénes pierden, ¿no? ¿Quiénes pierden con esto? Pierde Panamá, pierden todos. Pierden en primer lugar los niños y las niñas, porque la desigualdad consiste en que es una carrera en la vida. Y unos niños y niñas arrancan en desventaja desde el principio. Entonces, cuando hay una carrera y mucha parte de la población, 4 de cada 10, arrancan en desventaja, pues obviamente la desigualdad es grande. Y la desigualdad va creciendo en la vida, porque el problema del niño que no sabe escribir bolitas o que no está en su edad adecuada, que no se sabe sentar, es que esto es sucesivo. Y el que no hace una cosa, no hace la otra. La desigualdad se va agravando, porque estos niños y niñas, desafortunadamente, llegan a la escuela, no tienen el mismo rendimiento, no tienen la misma motivación, no tienen la misma confianza en sí mismos, no tienen las mismas expectativas. Los niños con confianza en sí mismos, pues son niños que tienen el mundo a su servicio. Muchos niños tienen unas expectativas muy limitadas, no quieren, muchas niñas no se sienten capaces de llegar más allá, por ejemplo, de terminar el bachillerato. Estas son personas que van acumulando en su vida desventajas y que terminan fracasando. Claro. Terminan en un empleo informal, a veces terminan en la violencia. Entonces, y la pobreza se transmite sobre todo de las madres, particularmente de las madres solteras, de las madres en hogares de pobreza. Los hijos de estas familias tienden a reproducir la pobreza y la desigualdad. Por eso lo que estamos diciendo, y con mucha fuerza y con mucha convicción, es que la mejor manera de eliminar la pobreza y disminuir la desigualdad en Panamá es permitir que todos los niños y las niñas arranquen en igualdad de condiciones. Y Panamá lo puede hacer. La diferencia entre Panamá y muchos países, inclusive de América Latina, es que aquí se puede hacer. Ese es el mensaje positivo. Y es una tarea del gobierno, por supuesto, pero también de las familias y de las escuelas y de la comunidad y de los barrios y de los medios de comunicación. Bien, tengo una llamada en espera. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, buenos días. Mire, referente a lo que acaba de decir el experto, mire, aquí somos
varios docentes que estamos interesados, ¿verdad?, de primaria, y estamos de acuerdo en lo que él acaba de decir, de que no solo es una labor del gobierno, sino concientizar a los padres, ¿verdad que sí, no? Porque la primera infancia, como él lo dijo, es como una estrategia para el resto de la vida del niño o de la niña. Entonces ellos son como unas esponjitas. Entonces la pregunta concreta es cómo o quién podría asesorar a uno, como dijimos, somos educadores, ¿no? ¿Qué persona nos podría dar seguimiento o guiarnos? Porque sabemos que ellos están de paso. ¿Hacia quién podríamos acudir? Bien, como no, muchísimas gracias. El mensaje más importante de políticas, de lo que hacer, del informe, es que no hay una solución. Tenemos que pensar de modo integrado. El ejemplo de los sí y de los no es eso, ¿no? Cuando se hacen cosas juntas. Entonces, el mensaje para las familias está muy claro en términos de su tiempo, en términos de lo que debe ser hecho. Para las escuelas, nosotros que decimos es que debe haber una integración más grande con las familias. ¿Cómo se hace esa integración? Posiblemente se debe hacer de modo descentralizado. Como las escuelas construyen diálogo con las familias, es una cosa muy importante. Pero hay también, dentro de los contenidos que uno trabaja, un mensaje que es no trabajar solo el conocimiento, no solamente tener un sistema de educación que va a enseñar para hacer testes, exámenes, que es un problema muy serio hoy en el mundo, pero tener una visión de educación que es una visión más humana, una visión más completa, una visión que va a incluir módulos en los cuales los niños van a despertar su sensibilidad para la existencia de los otros. Nosotros no tendríamos muchos problemas si todos nosotros fuéramos capaces de vernos en los demás, en las otras personas de la sociedad. Y eso es una cosa que se construye, o sea, debajo. Entonces, es una cosa de módulo, de contenidos, de actividades que se hacen, pero también de diálogo construido con las familias. Bien, de esta manera vamos a hacer la siguiente pausa en Creciendo Juntos y regresamos de inmediato.